El otro día en la sede del presidente electo dijo que iban a dar una mano en la seguridad nacional. ¿Ven que pueden apoyar también en la seguridad pública como futuro ministro de Defensa? Hoy en día, en el siglo XXI, los conceptos de seguridad y defensa van directamente agarrados de la mano. No es como se concebía hace muchos años atrás, que la defensa eran las fronteras y la seguridad pública todo lo que es en materia de seguridad interior. Y por una sencilla razón, les voy a poner un ejemplo que en Uruguay, desgraciadamente, tenemos un problema muy grave, el narcotráfico. El narcotráfico pasa por la frontera, después termina acá en la esquina. Termina en la esquina de un barrio de Montevideo, en la esquina de una ciudad del interior o de un pueblo del interior. Es decir, para que haya crimen organizado adentro del país tuvo que pasar por la frontera. Por lo tanto, vincular los conceptos de seguridad y defensa es una forma moderna de entender la seguridad del Uruguay. Tan es así que la propia ley marco de defensa, ustedes vieron que yo estaba imprimiendo una cosa cuando llegaron, nunca imaginé que iba a ser la primera pregunta. La ley marco de defensa nacional, la actual, que se votó en gobierno de frente, en sus artículos 18 y 20, prevé la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, en varias materias, ¿no? Pero una es cuando se afecta a la paz pública, se los leo, artículo 20, en tiempo de paz y bajo la autorización expresa del Ministerio de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental. ¿Quién fue la primera institución que después de la tragedia de Dolores, del tornado de Dolores, llegó a brindar seguridad? El batallón de Mercedes. ¿Por qué lo ordenó el presidente Vázquez? Y lo ordenó porque estaba amparado en la ley. Es decir, las tareas de seguridad interna son de la policía, pero obviamente que ya las Fuerzas Armadas cumplen tareas de contribución a la seguridad interior en lo que es materia de prefectura, en lo que es materia de policía aeronáutica, y ahora se amplió en una franja de frontera que, sumado el área, es prácticamente la quinta parte del territorio nacional. Entonces, yo creo que hay otro concepto que hay que agregar. El Ministerio de Defensa no es el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa del Uruguay, de la Nación, que tiene como uno de sus principales instrumentos a las Fuerzas Armadas. Pero el concepto es participar, garantizar, y su misión fundamental es contribuir a la defensa del país, que obviamente no está vinculada hoy, como lo pudo haber estado en otras circunstancias, a enfrentamientos bélicos. Eso a nadie se le pasa por la cabeza. A nuevas hipótesis de conflicto que tiene la custodia de nuestros recursos naturales, la preservación de los mismos, el cuidado de nuestras fronteras, el terrorismo, aparte de sus misiones tradicionales como es la custodia de la soberanía nacional. Por eso digo, defensa y seguridad son dos conceptos que van íntimamente ligados de la mano. ¿La ciudadanía va a haber militares patrullando en la ciudad? No, la tarea de seguridad interior es una tarea de la policía. Excepcionalmente, la ley prevé, la ley 18.650, votada por unanimidad y utilizada a estos efectos en los gobiernos de Frente Amplio, prevé que en situaciones excepcionales, cuando hay situaciones de alteración de la paz pública, lo dice el artículo 18 de la ley, con la previa autorización o la autorización expresa del ministro de Defensa, pueden contribuir, y sin afectar su cadena de mando, a lo que le pidan el poder instituido, el gobierno y el Parlamento. Esto estoy hablando en materia de seguridad interior, entendido como interior. En materia de frontera, me ato con la pregunta anterior, Pablo, en los 20 kilómetros de frontera van a cumplir, de acuerdo a la ley vigente, tareas que son colindantes con las policiales, son similares a las policiales, tareas de patrullaje, de prevención y de represión del delito. Por eso, como las tareas que van a cumplir son tareas que hacen a la seguridad pública en una franja delimitada de 20 kilómetros para adentro, pero que sumado es la quinta parte del territorio nacional, uno dice 20 kilómetros, en un punto parece poco, pero en el perímetro del país es la quinta, son más de casi 35.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en eso van a cumplir tareas que la ley vigente prevé. Es más, cuando se discutió en el Senado, yo
propuso una modificación de lo que se había votado en diputados que logró el apoyo de todo el resto de los partidos aquí en el Senado, y es, cuando se discutió en diputados, se preveía que un soldado actuante debía dar noticia ante la eventualidad de un delito a la policía y quedaba sujeto a la autoridad policial. El soldado quedaba sujeto a la autoridad policial. Yo dije que si pasaba eso, se alteraba la cadena de mandos. Que soldado manda soldado y policía manda policía. Y ministro del Interior manda policía y ministro de Defensa manda soldado. Y no puede haber cuerpos armados que estén sometidos a jerarquías, a dobles comandos o a jerarquías cruzadas. Y por lo tanto propuse, que es lo que ahora está vigente a partir de eso, pues lo refrendó la Cámara de Diputados, que en caso de un delito, el soldado, el militar actuante, se comunica directamente con el fiscal de turno y está a lo que éste disponga. En lo que es zona fronteriza, ahí las tareas que va a cumplir las Fuerzas Armadas son tareas de seguridad interior. Son de 20 kilómetros para adentro, no solo en delito de frontera, porque uno se puede imaginar contrabando, se puede imaginar narcotráfico, etc. Cualquier delito que se ha cometido en esa franja que no esté comprendido un centro poblado, porque el centro poblado sigue bajo jurisdicción policial, cualquier delito que se cometa ahí, detención, pedido de identificación, detención de automóviles, etc., lo puede hacer un soldado bajo la ley vigente. En un país donde se ha utilizado las Fuerzas Armadas para levantar basura, me imagino que contribuir a que el Uruguay sea más seguro, nadie se opondrá, ¿no? García, ¿en qué situación deja el Frente Amplio a las Fuerzas Armadas? Nosotros nos encontramos en algunas circunstancias prácticamente al límite de la indefensión como país. Por razones políticas, ideológicas, por prejuicios políticos y por prejuicios ideológicos, en estos 15 años hubo prácticamente un desmantelamiento en materia de equipamiento de las Fuerzas Armadas, donde la mayor expresión está puesto en la Armada y la Fuerza Aérea, o mejor, donde más se puede visualizar. El Ejército en menos proporción, porque las misiones de paz sirvieron para equipar al Ejército Nacional, un arma que es menos tecnológica que la Armada y que la aviación, por razones obvias. Es el soldado pie a tierra con el armamento que porta y vehículos y blindados. Las misiones de paz en el Ejército permitieron equiparse o reequiparse en mejor forma. El caso de la Armada y la Fuerza Aérea es absolutamente límite. Y ahí hubo notoriamente prejuicios ideológicos y políticos que venían de 50 o 60 años atrás. Nosotros no podemos, en un país como el nuestro, que tiene nuevas hipótesis de conflicto en la región, en el mundo, a nivel nacional, que tiene que cuidar sus recursos naturales, sus recursos estratégicos, sus riquezas, no puede ver todo esto a través del prejuicio político e ideológico. Y hubo un proceso de desinversión que lleva a esta conclusión prácticamente de desmantelamiento. Por aquí, por la ventana de este despacho, si ustedes miran para la bahía, van a encontrar en el puerto un museo de fierros viejos con barcos de 60 años atrás que tienen la mayoría un cartelito que dice unidades afectadas. Y lo mismo pasa en la Fuerza Aérea. La pregunta es, ¿con quién nosotros cuidamos nuestra soberanía en el mar? Un país que tiene más mar que tierra, con la extensión de la plataforma continental, Uruguay es más mar que tierra. ¿Cómo hacemos para cuidar decenas, cientos de millones de dólares que están, por ejemplo, en la pesca y que hoy, por ejemplo, en la zona económica exclusiva, en las 200 millas, el propio gobierno nos dice, en la transición, que a partir del 2021 va a ser prácticamente, no prácticamente, va a ser nula la capacidad de custodia, de operar en esa zona. O sea que no vamos a operar dentro de un año en la zona donde está buena parte de nuestras riquezas naturales, que es trabajo y riqueza de los uruguayos. Vamos a regalar nuestras riquezas, vamos a regalar el trabajo de los uruguayos, las riquezas del Uruguay. Vamos a nosotros a permitir que nuestro espacio aéreo sea un festín para el crimen organizado. Pero el gobierno, el Frente Amplio, en virtud de la campaña electoral, no quiso poner en funcionamiento la ley de frontera. Acuérdense que estaba simultáneamente el debate sobre la reforma que impulsaba el senador Larrañaga respecto a la creación de una Guardia Nacional. Y en el Frente Amplio no quisieron poner a funcionar la ley de fronteras para no dar un argumento en la campaña electoral. Esa es la realidad. Les valió más,
les importó más los votos que la seguridad de los uruguayos. Es muy grave lo que está diciendo. Pero es lo que Entre siento. otras cosas, esa decisión permite que avance el narcotráfico. Bueno, lo que yo digo, bueno, no digo que haya sido que sea esa la voluntad, no, eso sería una acusación muy grave decirlo de mi parte. Lo que digo es que no aplicar una ley que fue votada por unanimidad y que hubiera significado ganar un año en materia de mejorar la seguridad y tener más de entre 500 y 1000 efectivos más de las Fuerzas Armadas reforzando la seguridad en la quinta parte del territorio nacional, y no lo hicieron por razones político-electorales, sencillamente por esa razón. No digo lo que dijiste tú, yo no puedo frenar, pues no tengo ningún elemento. Digo sí que no lo hicieron por razones políticas y electorales. De hecho, lo reclamamos durante meses, se votó por unanimidad y postergaron su reglamentación. Y hasta el día de hoy, tenemos hace una semana la reglamentación, el decreto reglamentario, pero todavía está a estudio del Ministerio de Defensa, nos lo dijo el propio doctor Bayardi, las normas de empeñamiento, es decir, el protocolo de actuación de un soldado ante una situación que se presente en el combate al delito en esa zona. Entonces uno se dice, teníamos posibilidad de tener casi 1000 efectivos reforzando la seguridad, y el gobierno de Frente Amplio priorizó la campaña electoral y no tener un conflicto, un debate político interno. ¿Creen que con los militares, con el número de soldados que hay en este momento, se podrá dar la cobertura, en este caso, en la seguridad de frontera? ¿Hay que sumar personas? A ver, la cantidad de efectivos de una fuerza va en virtud de las misiones que se le asignan. Esa es la teoría. ¿No? Nosotros tenemos un número que yo creo que está ya prácticamente en el límite. Fíjese que las Fuerzas Armadas, a partir llegaron a tener al final de la dictadura 42.000 efectivos, eso está en torno de 26.000 o por allí. Obviamente había unas Fuerzas Armadas hipertrofiadas a partir de la dictadura militar, justamente, y todos los gobiernos democráticos hicieron lo que teníamos que hacer, ir reduciendo a términos acordes. Se le han agregado misiones. Yo estoy convencido que con el número actual y una buena gestión, descuento no solo la voluntad, sino la vocación que han tenido las Fuerzas Armadas cada vez que el poder democrático, el sistema político le ha pedido una misión nueva para cumplirla, aún en circunstancias de falta de inversión y de presupuesto. Decía que a pesar de la desinversión, tenemos Fuerzas Armadas muy profesionales. Y por lo tanto las misiones que tienen las van a cumplir, y las van a cumplir con efectividad como habitualmente la cumplan. Obviamente que hay misiones que, como dije, en el caso de la Armada y de la Fuerza Aérea, que corremos serios riesgos de no poder cumplir si no se toman decisiones como política de Estado, ¿no? La custodia de nuestro mar, vuelvo a reiterar, es prácticamente nula actualmente, y en el caso de la Fuerza Aérea lo mismo. ¿Hay una fractura entre el mundo civil y el mundo militar? Hay sectores del sistema político vinculados a la izquierda tradicional que siguen teniendo prejuicios y estigmatizando las Fuerzas Armadas. La inmensa mayoría de los uruguayos, hay incluso hasta estudios de opinión pública referido a esto, la inmensa mayoría de los uruguayos tiene una muy buena opinión del trabajo de las Fuerzas Armadas, porque aparte lo ven en la diaria, lo ven en el trabajo social, en la asistencia que hacen, se ve mucho más en el interior que en Montevideo, porque la cercanía del interior del ciudadano es mucho más grande en el interior que en Montevideo, pero se da en todos lados por igual. La jerarquización, el respeto que tiene el soldado con respecto a la ciudadanía, digámoslo bien claro, es el primero que está cuando las papas queman, y al primero que recurren los gobiernos. En estos 15 años fueron los que más recurrieron, los gobiernos de Frente Amplio, cuando las papas queman. Hay sectores que, pese a esto, lo siguen estigmatizando. Es decir, para recurrir a ellos, para ayudar al uruguayo, a las sociedades que están viviendo una tragedia climática o de otro, ahí no hay ningún tipo de prejuicio. Pero para mantener a las Fuerzas Armadas y para tratar con respeto y con dignidad al soldado, ahí sí que hay prejuicios. A ver, entendamos, no estoy hablando de dirigentes políticos de segundo o tercer nivel.
cuando un expresidente de la República, actual senador electo del país, el senador Mujica, expresidente Mujica, dice que los soldados son carne con ojos y uniformes, obviamente no está hablando bien de ellos. Y esa es la consideración que él tiene de los soldados que él tuvo que comandar o él comandó como presidente. Entonces, cuando se pregunta si alguien tiene, yo diría, si un presidente de la República piensa eso de un servidor público como es un soldado, vaya que los hay. ¿Y usted tiene esperanza de que en su administración se encuentren restos desaparecidos? El tema de los desaparecidos es un tema que hay que, por lo menos en lo personal, pero no es solo personal, es lo que el propio presidente electo Lacalle Pou dijo durante la campaña electoral y nos comprometimos. Este es un tema que hay que abordar con la sensibilidad y con el respeto indispensable que implica. Acá hay mucho sufrimiento y mucho dolor de muchos uruguayos. Entonces, todo lo que podamos hacer para contribuir a la paz y a la unidad de los uruguayos lo vamos a hacer. ¿Y de qué forma? Porque en las formas que vayan surgiendo y que podamos hacer para que haya paz donde aún no lo hay. Por eso digo, en lo concreto, la expresión de la calle, y sí, usted también lo ha planteado en la campaña, son claras, pero ¿tiene algún plan, alguna estrategia para salir a buscar más información o tratar de cerrar? Yo creo que cuando hay estas cosas, cuando hay buena voluntad y hay respeto por el tema y hay voluntad de abordar el tema, las formas son muy importantes y no es por la prensa. El otro día, después de la reunión con el presidente electo, decía que estaba trabajando en muy buen equipo con su subsecretario. ¿Sí? ¿Tienen la misma visión de la defensa entre los dirigentes del Partido Nacional, usted y la gente de Cabildo Abierto? A ver, tenemos la misma visión, tan la misma visión tenemos que la firmamos en un documento. Porque la acción de un gobierno no es la acción individual de los gobernantes. La acción de un gobierno es la tarea profesional y el rumbo que marca un programa de gobierno que se plebiscita ante la ciudadanía. Un ministro, cualquiera sea él, no hace lo que quiere. Un ministro hace lo que el gobierno y el presidente electo, el presidente de la República, se comprometieron a hacer y para el cual pidieron el voto a la ciudadanía. En el compromiso con el país, en los 13 capítulos que integran el compromiso con el país, están los compromisos en materia de defensa nacional. Obviamente que después, en 5 años, surgen temas nuevos, pero las grandes líneas de acción de la coalición de gobierno, la coalición multicolor, están fijadas en el programa de gobierno y nosotros nos vamos a ceñir a eso. Lo cierto es que es un jugador político que entra en el escenario nuevo y que estamos conociendo. ¿Usted es consciente de la cierta desconfianza que hay de parte de la población sobre Cabildo Abierto? Yo pregunto, o mejor dicho, afirmo, no comparto la desconfianza. Yo creo que lo que hay es sectores del Frente Amplio que interesadamente en campaña electoral quisieron sembrar desconfianza. A mí me dan desconfianza. No, pero no fueron sectores del Frente Amplio los que dijeron, por ejemplo, algunos de los integrantes, algunas expresiones vinculadas a las mujeres, vinculadas al pasado reciente. Bueno, también le escuché al expresidente Mujica decir unas barbaridades con respecto a lo de... No, yo no estoy justificando, lo que digo es, me imagino que la misma desconfianza que van a tener hacia el MPP y el presidente Mujica, que dijo barbaridades con respecto a las mujeres, atrocidades dijo con respecto a las mujeres. Me imagino, no he escuchado los mismos que interpelan. Es verdad, no han habido pero las pregunto, mismas Pablo, reacciones. pero no es las mismas reacciones, porque los pesos políticos son diferentes. No es lo mismo el peso político de la atrocidad que dijo el expresidente Mujica, que fue presidente y senador de la República, con lo que puede haber dicho un diputado que todavía no asumió, un candidato a diputado que todavía no asumió y que obviamente no tiene el peso político de un expresidente de la República. Y no he escuchado ni los desagravios ni la desconfianza que se le reclaman a otros. Lo que importa en los partidos, creo yo, es lo que sus autoridades representativas deciden y comprometen. Y las autoridades representativas, en este caso de Cabildo Abierto, tanto Manini y Ríos como las personas que ocupan cargos, son personas que se han comprometido, en las cuales confío. ¿Cuál va a ser la posición que tenga el Ministerio a la hora de discutir la reforma de la seguridad social vinculado a la llamada caja militar? Que no bueno,
poco menos de un año y medio, después corrijan la cifra, ¿no? Sí. Pero poco menos de un año y medio, porque estoy jugando un poco de memoria, se aprobó la reforma de la caja militar. El Uruguay tiene una caja militar reformada a impulsos del Frente Amplio. Nosotros en el Senado y en la Cámara no votamos porque nosotros creíamos, dijimos, para nosotros es necesaria una reforma, no de la caja, ustedes saben que no es una caja, del servicio, retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, para nosotros es necesario, pero esto tiene que entrar dentro de una discusión holística, integral. Primero hay que reformar la ley orgánica para reformar el retiro, porque usted no puede reformar el último escalón de una cadena, eslabón de una cadena, si no reformó la actividad. Porque el retiro es en virtud de la actividad, no es en virtud de la nada. Pero el gobierno del Frente Amplio tuvo otra actitud, ¿no? Y llevó adelante una reforma de la caja militar, que creo, por eso decía, corríjanlo, pero creo que es de octubre o de por ahí del 2018. Nos dijeron que esa era la solución del problema del déficit del servicio de retiro. Me imagino que si fue acertada, un año y poco después nos estarán diciendo que hay que reformarla de vuelta. Sería la reforma de la reforma. Entonces habría que reconocer que, como dijo la oposición, la reforma que estaban planteando era equivocada. García, la llamada ley de derribos va a estar en la ley de urgente consideración. ¿Tenemos armas, tenemos balas para cumplir con esa Primero, norma? la ley de derribo es una necesidad que tiene el país porque es un instrumento indispensable para enfrentar uno de los crímenes más, para prevenir uno de los crímenes más graves que tiene el Uruguay, como es el del narcotráfico. Claro, pero usted recién decía que el tema del armamento estaba carente y me viene a la mente aquella frase de Vázquez cuando fue el conflicto con UPM diciéndole, donde le transmitían que no habían balas, por ejemplo. Bien. Y la ley de derribo básicamente es una ley disuasiva. Hay analistas que sostienen que hubo un redireccionamiento del narcotráfico hacia Uruguay justamente porque los países vecinos tienen ley de derribo. Y terminó siendo un lugar de pasaje, entre comillas, más libre. Por las actitudes de Brasil. Exactamente. Eso fue derivando para que el narcotráfico se acercara para este lado y pasara a utilizar a nuestro espacio aéreo. Esto que estoy diciendo no es novedad. La ley de derribo la tienen en la región varios países de diferentes signos ideológicos. En Brasil la ley de derribo la instrumentó Lula. Estaba sin uso y Lula hizo el decreto reglamentario para ponerlo en funcionamiento. Perú, Colombia, Chile, es decir, países de diferentes signos ideológicos. ¿Por qué? Porque ningún país se corta las manos y se impide enfrentar al crimen organizado porque, vuelvo a reiterarlo, es de las peores amenazas que tiene el sistema democrático. El crimen organizado es de las peores amenazas que tiene el sistema democrático y la institucionalidad. ¿Acá quién va a dar la orden? La ley de derribos brasileño tiene 9 pasos. 9 pasos. Porque es básicamente una ley disuasiva. Acá con 9 pasos se nos va el avión del territorio. Bueno, pero obviamente estamos hablando de que está todo protocolizado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, que no es un piloto de un avión de la Fuerza Aérea, se le cruza una avioneta y decide tirar un cuetazo. Eso es una frivolidad decir eso. Sí. Es una ley de prevención y de disuasión, con una serie de pasos que muchos lados termina el propio presidente de la República determinando si para o no. Y no se llega a eso, porque obviamente cumple la función anterior, que es advertir al vuelo ilegal y al crimen organizado que corre riesgo de cumplir si sigue atentando contra el país. Por eso es que hubo ese traslado en los países que tienen este instrumento, ha sido un instrumento hábil para enfrentar al crimen organizado. ¿Acaba de terminar en presidencia también? Bueno, la ley seguramente urgente consideración va a tener el primer marco que después la reglamentación va a establecer en el protocolo, pero lo que va a tener es un protocolo muy preciso para que la responsabilidad, obviamente, sea del poder político en su máxima expresión.